Buenas noches, amigas y amigos viajeros. Si estableciésemos un ranking de países atractivos, de países con personalidad y además países muy deseados por nuestra comunidad gallega para ser visitados, sin duda alguna en los 5 primeros estaría Perú, el país del que hoy vamos a hablar durante todo el programa. Les vamos a ofrecer un vídeo que grabamos en uno de los 3 o 4 viajes que hasta allí hizo el Club Viajeros Solitarios y aprovecharemos para dialogar con unas personas, peruanos residentes en Galicia, que sin duda alguna tendrán un punto de vista de su país y del nuestro muy interesante para todos nosotros. Llegamos hasta ellos a través de la cónsul de Perú en Vigo, nuestra queridísima Rosa Fernández Montenegro. Muchas gracias, Rosa, por tu ayuda. Y nos presentó, empiezo por mi izquierda, a Herbert Martínez Polanco, presidente de la Federación de Asociaciones Peruanas en Galicia. Herbert, buenas noches y muchas gracias por haber venido. Vives en Lugo tú, ¿no? Sí, en Lugo, en Lugo capital ya desde hace 25 años. 25 años, tú eres un veterano aquí. Casi. Sin duda, ¿no? Sí, tengo 50 años, entonces 25 en Perú y 25 en Galicia. Fíjate. La mitad. Sigamos, a mi derecha está Derlín Linares Sánchez, directora del grupo de danzas peruanas Machu Picchu. Hola. Derlín, qué bonito trabajo tienes, ¿no? Sí, muchas gracias, sí. Sí. Hacemos mucho por difundir nuestro folclore. Tú sabes, yo tuve la oportunidad de verte y de veros en un acto conmemorativo del consulado que se hizo acá en Vigo, sí. Y bueno, yo soy un enamorado de Perú, como habrás notado, y me encantó veros. Muchas gracias. Por último, Rolin Ambicho Figueroa, directivo de la Asociación de Peruanos de Lugo. Sí. Tú también has venido desde Lugo, lógicamente. Correcto. Bueno, no es fácil venir desde allá. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por venir a colaborar con nosotros hablando de vuestro país, de vuestro magnífico país. De nada. ¿Cuántos años llevas tú acá? 8 años. 8, bueno, también eres un veterano. ¿Y tú, Derlín? Yo llevo 15. Fíjate, o sea, que sois muy gallegos. O sea. Bueno, sí. Vale, en la segunda parte tendremos la oportunidad de hablar de vuestras vivencias, de vuestra opinión, de cómo vemos nosotros Perú y cómo veis vosotros vuestra tierra y la nuestra. Tendremos bastante tiempo para hablar de todo eso. Seguro. Si os parece, ahora vamos a ver ese vídeo que anunciaba al principio, que es una parte de un vídeo más completo. Hoy emitiremos esta parte que recoge Arequipa, Ica, las líneas de Nazca, Isla Ballestas y Lima, y la próxima semana dedicaremos la hora entera a hablar de algo que a mí me parece alucinante, que es el Sagrado Valle de los Incas, desde Cusco hasta Machu Picchu, con todo el valle del río Urubamba o Vilcanota. Hoy nos dedicaremos a esto. Si os parece, vamos a ver juntos ese vídeo y luego charlamos. Cuando queráis, adentro vídeo. Buenos días, amigas y amigos viajeros. En la noche de ayer, el Club de los Viajeros Solitarios llegó a Lima, capital de Perú. Y esta mañana, de nuevo, en un vuelo de la compañía LAN Perú, nos acercamos a Arequipa. Arequipa es la ciudad blanca al pie de 3 volcanes que la han hecho padecer terremoto tras terremoto hasta sumar más de 20 en los últimos años. Aquí iniciaremos un viaje en autocar, siguiendo las cordilleras a través de los Andes, llegando primero a Puno, luego a Cuzco, al Valle Sagrado de los Incas, al Machu Picchu, y así durante 15 días en un precioso viaje que les invitamos a que nos sigan. Nuestro primer objetivo en Perú fue Arequipa, segunda ciudad del país con 750.000 habitantes, conocida desde la época colonial como la Ciudad Blanca, por sus numerosos templos y casonas construidos con sillar, un tipo de piedra blanca de lava volcánica. Está situada en el extremo suroeste del Perú, a una altura de 2.325 metros sobre el nivel del mar y rodeada de volcanes. Hasta aquí hemos llegado en un vuelo de Iberia y de LAN Perú con una escala en la capital Lima. Aparecían, tras el avión, los enormes volcanes que rodean la ciudad. El Chachani, de 6.075 metros,
con sus cumbres nevadas, y el Misti, de 5.821 metros, símbolo de la ciudad y que aparece una montaña pintada por un niño. Arequipa significa el valle que está detrás del monte, y el origen de esta ciudad se remonta a los años 900 de nuestra era. Su curiosa situación, rodeada de volcanes en activo, ha producido a lo largo de su historia y aún produce numerosos terremotos. Pero la lava de estos mismos volcanes también convierte su tierra en superfértil. Nos acercamos a visitar una pequeña explotación agrícola y ganadera. En la granja vive una tierna familia de alpacas, animal de máxima utilidad en esta latitud. El Perú es el primer productor de camélidos sudamericanos del mundo, con una población total de 4.288.250 unidades, entre alpacas, llamas y vicuñas. Su crianza involucra a una población de 2,9 millones de habitantes, el 11% de la población nacional, y a unos 100.000 productores. A nuestro alrededor, y teniendo como horizonte a los volcanes Chachani y Misti, se abría un fertilísimo valle regado por el río Chile, que tanta importancia tiene en la región de Arequipa. Será suficiente decir que en esta tierra llegan a darse hasta 3 cosechas al año. En esta granja también se crían cuyes, especie de cobaya a la que en Arequipa se dedican más de 500 personas. El cuy es un plato de comida muy apreciado y que hoy disfrutaríamos al mediodía. También vimos un tipo de papaya o tumbo que se cultiva como en parras y se utiliza para hacer refrescos. A unos 2 kilómetros del centro se halla la Plaza Mayor de Guanajuara, frondosa plaza de carácter colonial, presidida por la iglesia barroca de San Juan de Guanajuara. Como tantas iglesias en Arequipa, fue edificada con sillar, piedra blanca volcánica, en honor de San Juan Bautista. Se construyó en la época hispánica, en 1750, y hoy es una importante parroquia. Desde la plaza se tiene una magnífica vista del volcán Misti sobre el gran valle donde se encuentra la ciudad. A través de los arcos también pudimos ver las nieves perpetuas del volcán Chachani. Nuestro primer almuerzo en Perú, aquí en Arequipa, nos animó el grupo musical Cumbre Andina. Disfrutamos el ritmo de la música y la magnífica comida, en la que no faltó el famoso cuy, que tiene sabor a sabroso conejo. Sin lugar a duda, el monumento más importante de Arequipa es el monasterio de Santa Catalina de Siena. Fundado el 10 de septiembre de 1579, gracias a la donación de doña María de Guzmán, viuda de don Diego Hernández de Mendoza. Ella misma, bajo el nombre de Ana María de Jesús, sería la primera rectora del monasterio. Aquí ingresaban las hijas de las más distinguidas familias de la ciudad, que podrían cumplir con la exigencia de la dote de 1.000 pesos de plata ensayada y marcada y 100 pesos corrientes para alimentos. No se tiene una idea certera de cuándo fue construido como una ciudad, pero se cree que a raíz de los múltiples terremotos del siglo XVII, los padres de las religiosas entregaron dinero para convertir el convento en una ciudad por ambientes, donde sus hijas vivirían como les correspondía. En el tiempo en el que hubo mayor población en este convento, vivieron alrededor de 500 mujeres, de las cuales solo 180 fueron religiosas, hijas de familias hacendadas, y el resto eran las doncellas que servían a las religiosas. Los habitantes de Arequipa no tenían ninguna idea de qué pasó entre las paredes altas del complejo.
Entre las gentes del pueblo circulaban muchos rumores y cuentos sobre lo que sucedía dentro. El convento de Santa Catalina se envolvió en un velo de misterio y silencio hasta 1970, en que una parte grande del convento abrió sus puertas para el público. Todavía viven monjas en el área norte del complejo. Se trataba de un convento exclusivo para chicas criollas, hijas de españoles nacidos en Perú, o mestizas e hijas de indígenas de alto rango, llamadas curacas, todas de posición económica acomodada. Como podemos ver, las habitaciones de las aspirantes a religiosas estaban mucho más acorde con su elevado estatus social que con el espíritu que supondría deberían tener las aspirantes a siervas de Dios y de los hombres. Nos cuentan que incluso algunas tenían hasta 4 siervas a su servicio. Pudimos comprobar también que cuando ya lograban entrar en la congregación, aun cuando continuaban siendo exquisitas, sus habitaciones bajaban de categoría. En este claustro de los Naranjos se ubicaban las celdas destinadas a las religiosas profesoras, en cuyo centro, desde 1738, se hallan 3 cruces donde cada Viernes Santo se escenifica la Pasión. A través de un arco accedemos al barrio formado por las distintas calles y plazas que conforman este macro convento, que llegó a estar habitado por 500 personas. Empezaremos por la calle Córdoba, donde se recoge todo el espíritu de la ciudad española del mismo nombre. La calle más larga de esta mini ciudad exclusiva para religiosas de alta posición es la calle Toledo. Probablemente deba su nombre al hecho de que fue el virrey Toledo, en su visita general a Arequipa en 1571, quien atendió las peticiones del Cabildo y la sociedad arequipeña y otorgó licencias para la fundación del monasterio de monjas privado de la Orden de Santa Catalina de Siena. La ciudadela que conforma el complejo del monasterio tiene una extensión de 20.000 metros cuadrados y está íntegramente edificado en sillar. El estilo arquitectónico es el mismo de las iglesias y casas coloniales de la ciudad, es decir, colonial mestizo, con paredes altas y anchas y con el uso común de contrafuertes para proporcionar más solidez a los edificios y así preservarles de los numerosos terremotos que castigaban a la región. El monasterio ha proporcionado a Arequipa su primera beata. Se trata de Sorana de los Ángeles Monteagudo, nacida en 1602 e hija del español Sebastián Monteagudo de la Jara y la arequipeña Francisca Ponce de León. Muy pequeña fue a vivir en el monasterio de Santa Catalina, donde vivió con entusiasmo el ideal de Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena. En 1647 fue nombrada maestra de novicias y priora, cargo desde el cual se dedicó a la reforma del monasterio. Su vida transcurrió entre la oración y el arduo trabajo apostólico y la paciencia en los sufrimientos. Falleció en 1686 y fue beatificada en Arequipa por el Papa Juan Pablo II en 1985. El floreciente aspecto de la ciudad de Arequipa está basado en su desarrollo económico en el último siglo y medio. Así, la construcción del ferrocarril Arequipa-Camaná, que enlazó Arequipa, Cuzco y Juliaca, y el primer sistema de telégrafos de la región, establecido en 1908, que comunicaba Mollendo, Arequipa y Vito. La ciudad de Arequipa se precia de tener uno de los mejores sistemas de agua potable de Perú, desde la creación en 1914 del acueducto que conduce las aguas minerales de Yumina. Su aspecto colonial nos recuerda a las ciudades mexicanas de San Cristóbal de las Casas, ubicada en Chiapas, o la guatemalteca de Antigua, ambas, al igual que Arequipa, con un marcado aspecto colonial de gran belleza. En el corazón de la ciudad se halla la Plaza de Armas, que presenta características singulares, si la comparamos con otras plazas de su época. La regularidad geométrica, su gran tamaño, 110 por 110 metros, la continuidad de su perfil circundante y la disposición de su catedral. Antes de 1868, los portales que rodeaban la plaza eran heterogéneos, en número, tamaño y altura. El terremoto de 1868 destruyó los portales y durante la reconstrucción se decidió uniformizarlos, recurriendo a formas neoclásicas. En 1915, la municipalidad decidió construir un segundo nivel sobre las arquerías, con ventanas cerradas, decoraciones estilo veneciano,
y coronadas por una balustrada. Actualmente la Plaza de Armas de Arequipa es de las plazas mayores más bellas de la Hispanidad. Como tantas plazas públicas, sus espacios son utilizados con frecuencia por improvisados oradores sin mucha fortuna. Dominando la plaza está la nueva catedral de estilo neoclásico, que ocupa la extensión completa de la plaza. Fue obra del arquitecto arequipeño Lucas Poblete. Según Glandedier, fue en su tiempo el más importante monumento construido en la Hispanoamérica después de la independencia. El interior es de estilo republicano, aquí se llama así a todo lo que no sea barroco, y está dedicada a Nuestra Señora de Chapí. En el altar mayor conviven las banderas del Vaticano y del Perú, reconociendo su condición de catedral. Contiene un bellísimo púlpito construido en madera de pino traída desde Francia, y en su base podemos ver una gran representación de Lucifer, el ángel caído, con alas de vampiro y cola de sirena. En la parte alta, los 4 evangelistas y Jesucristo. Cuando a las 6 de la tarde el sol se oculta, la plaza cobra una nueva vida, plena de iluminación y repleta de gente. Este es el punto de encuentro principal de esta ciudad de 750.000 habitantes y que cada día gana posiciones en el ranking turístico del Perú. A pesar de ser las 8 de la tarde, la noche hacía rato que se había cernido sobre Arequipa. Antes de retirarnos a cenar, la mayoría de los miembros del grupo de viajeros solitarios que nos habíamos desplazado hasta Perú, nos dimos el gustazo de recorrer varias de los grandes patios de los que dispone esta ciudad. Acompañados por nuestro guía, recorrimos claustros del siglo XVII, hoy convertidos en interesantes centros comerciales abiertos. Como este en el que ahora nos encontrábamos, antiguo claustro de los jesuitas, comprado por un banco y transformado en exitoso centro comercial. Poco a poco nuestro viaje avanza hacia el final. Uno de nuestros objetivos era sobrevolar en avioneta las líneas de Nazca. Hoy estamos en el aeropuerto de Las Dunas, en Ica, y desde aquí emprenderemos un sobrevuelo sobre las famosas líneas que quién sabe quién realizó. De su opinión y de la nuestra podremos pensar que quizás extraterrestre. Le invitamos a que nos sigan sobre esas maravillosas líneas. A 300 kilómetros al sur de Lima se halla este cálido valle costero, rodeado de extensas dunas de arena, en medio de uno de los desiertos más secos de la costa peruana. Esto es Ica, y desde aquí, en una de estas 2 avionetas, en 2 turnos, los miembros del Club Viajeros Solitarios esperábamos conocer y tratar de descifrar el enigma de las líneas de Nazca. Los 12 primeros aventureros encaminaron a la Cessna 208, que en vuelo de 1 hora debería mostrarles las enigmáticas figuras gigantes dibujadas por no se sabe quién sobre la arena del desierto. Tras esa hora y 10 minutos de espera, atravesando el cielo de oeste a este, la avioneta con nuestros 12 compañeros a bordo volvió a sobrevolar el pequeño aeródromo de Las Dunas hasta dejarlos en tierra. Todos traían la expresión del guerrero que ha ganado su batalla. Se les veía felices. Y llegó nuestro momento, cuando apenas quedaban 2 horas de luz, la otra parte de nuestra expedición de viajeros montábamos en la Cessna 208B Super Caravan que nos llevaría sobre las misteriosas líneas. Pronto sobrevolamos la ciudad de Ica, capital de la región del mismo nombre. Fue fundada con el nombre de Villa de Valverde en 1563. En sus inmediaciones destacaron las culturas Paracas y Nazca. La ciudad se encuentra situada a orillas del río Ica, que riega una fértil llanura ubicada en medio del desierto. Se cultivan uvas, espárragos, palmeras datileras y algodón, que convierten el valle en uno de los más exitosos casos de agroexportación. Al sur de esta ciudad, entre los valles formados por los ríos Grande, Ingenio y Nazca, se desarrolló una importante cultura preincaica entre los años 100 y 600 de nuestra era, que se conoce como cultura Nazca. Los renombrados geoglíficos de Nazca la han hecho mundialmente famosa.
La tarde del 21 de junio de 1941, día del solsticio de invierno en el hemisferio sur, el profesor Paul Kosok, haciendo mediciones de uno de estos caminos incaicos, notó que el sol se ponía justo sobre una de las líneas que estaba observando. Inmediatamente dedujo que se trataba de una línea solsticial que indicaba esta importante fecha en el calendario agrícola antiguo. Comenzaba el espectáculo. Ligado a las líneas apareció la araña, de 46 metros, cuyo simbolismo se asocia en Perú con la lluvia. Y así, el investigador Reinhardt deduce que estas líneas y figuras eran ritos de fertilidad invocando el agua. Las líneas curvas que siguen conectarían a las deidades de los cerros con los espacios ocultos. Siguiendo los misteriosos y largos senderos que nos proponían las líneas, nuestro piloto nos situó sobre el cóndor. Mide 136 metros. Se trata de un ave con carácter mitológico que en las culturas andinas es considerada una deidad. Y al final de dos líneas paralelas, tras 7 curvas en zigzag, aparece el alcatraz, a quien la doctora Mary Riche, la mayor estudiosa de estos misterios, llamó al pájaro anunciador del Inti Raymi, fiesta inca que se celebra en Cusco el 24 de junio. El zig-zag que forma el cuello representaría el agua y la fertilidad. El vuelo no permitía resuello. Nuestro piloto comenzó a descender notoriamente como para introducirse en un pequeño valle formado entre las dunas del súper seco Valle del Río Grande. Pronto descubrimos al colibrí, figura que mide 96 metros, con una distancia entre sus alas de 66 metros. Los antiguos nazcas lo consideran mensajero entre los hombres y los dioses cóndoros. Volvimos a sobrevolarlo. Antes de iniciar el camino de regreso, como recostado sobre una montaña, nos despidió el hombre cabeza de lechuza, también conocido como el astronauta. El sol se enroquecía, amenazando con ocultarse. Seguíamos igual de perplejos que al salir. Las líneas las construyeron los nazcas en honor a sus dioses, pero sin ayuda resultaba difícil aceptarlo. Regresamos a tierra. A bordo de la motonave Flamenco, diría yo, de la lancha rápida Flamenco, el intrépido club de viajeros solitarios se adentra en la mar para llegar a las Islas Ballestas. Allí trataremos de ver focas y aves marinas. Tomen la pastilla por si se marean, pero síganos. Nuestro último objetivo antes de llegar a Lima se hallaba en las famosas Islas Ballesta, cerca de la ciudad de Pisco. Están compuestas por formaciones rocosas donde habita una importante fauna marina con aves guaneras como el guacanay, el piquero y el zarcillo principalmente. También se pueden apreciar pingüinos peruanos que se encuentran en peligro de extinción. Igualmente, las Islas Ballestas son el refugio de dos variedades de lobos marinos, los lobos finos y los lobos chuscos, y otros mamíferos. A estas islas se puede acceder desde el balneario de Paracas, cerca de Pisco, haciendo un circuito que se realiza en botes, lo que permite apreciar a estas especies en su medio ambiente de forma segura. El circuito completo durará unas 5 horas. Obtenido el permiso de la comandancia, nuestra lancha, el Flamenco, con los 25 viajeros solitarios a bordo, tomó rumbo noroeste hacia las Islas Ballestas. Partíamos del puerto de Paracas, donde las bandadas de piqueros revoloteaban en el entorno de los pesqueros y se lanzaban en picado para conseguir sus presas. Navegando hacia las Islas Ballestas, pasamos frente a otras islas y sobre la superficie de arena inclinada de una de ellas pudimos admirar el candelabro, de 200 metros de largo, y que a nosotros nos recordó el tenedor de Neptuno. Aparenta ser el mismo arte de las líneas de Nazca, aunque nos dijeron que al igual que aquellas, nadie sabía quién las hizo. Simplemente que es precolombino. En diferencia a las líneas de Nazca, el candelabro sí es visible desde tierra, o mejor dicho, desde el mar. Navegamos durante hora y media hasta alcanzar el objetivo. Al aproximarnos a la primera isla,
comprobamos que estaba absolutamente tomada por grandes colonias de pelícanos y piqueros. Las Islas Ballestas son una de esas islas del Pacífico donde anidan gran cantidad de aves marinas, lo que las convierte en un auténtico yacimiento de guano, excremento de aves marinas. Pueden reírse si quieren, pero este guano marino es tan apreciado como el mismo oro. Su contenido de nitrógeno es tan alto que las industrias de fertilizantes, las que se emplean para hacer crecer los vegetales y frutas que venden en los supermercados, pagan grandes sumas de dinero por este guano. Las autoridades peruanas no permiten desembarcar a los visitantes con el único fin de no molestar a los animales que allí viven. En la parte trasera de la isla contemplamos una colonia de pingüinos de Humboldt, actualmente en peligro de extinción, y que habita en las aguas del Pacífico entre Perú y Chile. Este pingüino es de tamaño mediano, alcanzando entre 65 y 72 centímetros de longitud, con un peso máximo de 4,9 kilogramos. Su apariencia es muy similar al pingüino de Magallanes, del que se puede distinguir a simple vista por tener una sola franja negra en la parte superior del pecho, mientras que el de Magallanes tiene dos. Otra curiosa diferencia es que mientras el pingüino de Humboldt cambia de pareja cada año, el de Magallanes permanece fiel a su pareja hasta el fin de sus días. Quizás los verdaderos protagonistas de estas fantásticas Islas Ballestas sean los leones marinos sudamericanos. Se trata de un mamífero de las costas de América del Sur, cuya ubicación es continua desde las costas de Perú en el Pacífico hasta las costas del sur de Brasil en el Atlántico. Cuando no es temporada de cría, los machos tienden a dispersarse y nadan largas distancias, hasta 1.600 kilómetros. Se estima que la población actual se encuentra en descenso, contando con unos 275.000 ejemplares en total. Los machos de esta especie alcanzan una longitud de 2,8 metros y 300 kilogramos de peso. Son mucho más grandes que las hembras, que solo miden 2,2 metros y pesan 140 kilos. Se alimentan de peces, calamares y otros animalitos marinos. Los machos adultos también comen pingüinos. Son víctimas de los tiburones y no intencionadamente son atrapados en las redes de los pescadores, aunque en algunos lugares los pescadores los matan a propósito porque dicen que se le comen los peces. Fui al parque de esta gran ciudad a escogerme la más bella flor. Fui al parque de esta gran ciudad a escogerme la más bella flor. Entre las flores tú me robaste el corazón y la provincianita. Comenzamos el regreso. Nos comenta que quien atraviesa el arco de los deseos podrá regresar algún día. Nosotros probamos. A mitad de camino atravesamos un tremendo banco de arenques con el que pelícanos y piqueros y cormoranes se estaban dando el banquete de su vida. La mañana no tenía desperdicio. Cielo azul, mar en calma y una belleza difícil de describir con palabras. Además, a nuestro grupo, mayoritariamente de Puerto Gallego de Mar, el paseo marino le estaba despertando el cantarín espíritu marinero. Todo el mundo parecía encantado. Ya solo nos quedaba por visitar la capital, Lima, probablemente una de las más interesantes capitales de América Latina. De la mano de Alejandro Maldonado, nuestro guía, en día y medio le dimos un repasito. La Plaza San Martín es uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad de Lima. Está ubicada en la cuadra 9 de la avenida Colmena, en pleno centro histórico de Lima, dentro del área declarada en 1988 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Está próxima a la Plaza Mayor de Lima y a su vez conectada con esta por la calle de la Unión. Su monumento central está hecho en homenaje al libertador Don José de San Martín.
El centro histórico de Lima no es más que uno de los 43 distritos que tiene la ciudad y en la actualidad está bastante deprimido. El centro vital de la ciudad se halla en los distritos de Miraflores y San Isidro, entre otros. Los preciosos edificios del distrito centro han comenzado a ser restaurados por la municipalidad y recuperan su aspecto original de la época de la colonia. El 18 de enero de 1535, el conquistador Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima y estableció como su centro neurálgico la que hoy es la Plaza Mayor de la ciudad. En esta plaza se han desarrollado algunos de los más relevantes hechos de la historia de este país. Inicialmente había pequeñas tiendas y comercios. Igualmente fue el escenario de corridas de toros y empleada como sitio de ejecución de los condenados a muerte por el Tribunal de la Santa Inquisición. En el año 1651 se colocó en el centro de la plaza una pileta de bronce que perdura hasta la fecha. Fue en la Plaza Mayor donde se proclamó en 1821 el Acta de la Independencia del Perú. La rodean el Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Club de la Unión. Y al ritmo militar de El Cóndor pasa, mientras se produce el cambio de la guardia en el Palacio de Gobierno, decimos adiós a este reportaje y un cálido hasta siempre a este Perú que nos ha enamorado. Hemos llegado a Lima, capital de Perú, y nuestro club ha recorrido en 15 días todo el país, la parte sur del país, mejor dicho, acompañado de un hombre, yo diría, extraordinario, Alejandro Maldonado. Ha sido nuestro guía, nuestro historiador y desde hoy, por supuesto, nuestro amigo. Alejandro, muchas gracias. Gracias, Manolo. Dime, ¿qué ha sido para ti, qué mensaje has querido transmitir al Club Viajero Solitario sobre tu país? Bueno, yo he querido transmitir un mensaje de tranquilidad primero. El Perú es un país bueno para visitar, las cosas han ido en calma, seguridad, no hay un resentimiento contra ningún español de lo que haya pasado hace 500 años. A pesar de todo. A pesar de todo, porque tampoco fue una cosa muy suave. Quién sabe en Cusco todavía tengan algún resentimiento por ahí, pero en sí, 500 años después, estamos un país abierto a todos los amigos que vengan. Podríamos decir que el mercado sitúa las cosas en su sitio. Claro. Los españoles somos un número importante de turistas, ustedes un país maravilloso y hacemos una fusión. Tratamos de dar lo mejor del país. Sin creer. Esperemos que sirva esto para que más españoles vengan y no solamente vayan al sur, sino vayan a la selva y vayan al norte y conozcan el país en general. Te aseguro que los 20 y tantos miembros de este club que hemos venido volveremos, quizá no muy lejos, no más allá de 2 años, para que tú, por favor, nos enseñes la selva y el norte del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, los estamos esperando. El consejo que estaba dando Alejandro Maldonado de ir al norte y a la selva, vosotros dos seguro que lo cuidáis, ¿no? Sí. Tú saliste favorecido, Sí, porque la verdad que... al final fuimos a tu tierra, estuvimos muy cerca de Ica y, bueno, a la selva ya hemos ido, al norte no, a Chiclayo tenemos que ir, te lo aseguro. Bueno, si os parece, vamos a descansar unos minutitos, se ponen unos anuncios, ustedes pueden ir a beber un vaso de agua, pero no más lejos, y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes para hablarles de Perú. Hasta ahora mismo.